¿Alguna vez ha sentido una extraña pesadez en su propio hogar? Un silencio que no trae paz, sino inquietud. Una tensión en el aire que provoca discusiones de la nada. Usted mira las paredes de su casa, el lugar que debería ser su refugio sagrado, y siente que algo está fundamentalmente mal. Quizás, como tantos otros, colocó un crucifijo en la pared, creyendo que su mera presencia era un escudo suficiente. Pero esa pesadez no se va. ¿Y si le dijera que ese crucifijo, esa arma poderosa que cuelga inerte, podría estar siendo ignorado, o peor aún, utilizado de una manera que lo vuelve espiritualmente ineficaz? La verdad, cruda y directa, es que el demonio se ríe de un crucifijo que es tratado como un simple adorno. Fue el mismo Padre Pío, en una de sus visiones más terribles y reveladoras, quien vio cómo las almas se perdían no por falta de fe, sino por la ignorancia sobre cómo usar las armas que Dios les había entregado. Él vio cómo el enemigo rodeaba los hogares cristianos, buscando fisuras, grietas espirituales. Y me ha sido concedido compartir con usted el secreto que él reveló. Un método para transformar ese simple objeto de madera y metal en una fortaleza inexpugnable, un lugar donde el maligno literalmente no puede tocarle. Al final de este video, usted sabrá lo que el 99% de los católicos ignora por completo. Si cree en el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz, escriba ahora mismo en los comentarios: "Yo creo en el poder de la Santa Cruz". Y comparta este mensaje, porque la bendición que está a punto de recibir debe ser esparcida. La historia del crucifijo como escudo espiritual es tan antigua como la Iglesia misma. Desde los primeros cristianos que dibujaban cruces en las catacumbas hasta los grandes exorcistas como el Padre Amort, la cruz siempre ha sido el signo de la victoria. El Padre Pío tenía una devoción especialísima. Se cuenta que una noche, mientras sufría los dolores de los estigmas, un hermano fraile lo vio abrazado a un gran crucifijo de madera en su celda. El Padre Pío lloraba y le decía a nuestro Señor: "Esta es mi fuerza, mi refugio, mi todo. Lejos de ella soy polvo". Él no solo veía un símbolo, veía el campo de batalla donde nuestra salvación fue ganada. Pero aquí es donde comienza la tragedia para muchos. El primer error capital es la cruz decorativa. Compramos crucifijos por su belleza artística, a veces tan estilizados que la figura de Cristo es irreconocible. Esto agrada a la vista, pero no al alma. El Padre Pío insistía en que el crucifijo debe mostrar el sufrimiento de Cristo, pues es la visión de ese sacrificio lo que aterra al demonio. El segundo error es la cruz sin bendición. Un objeto, por más sagrado que parezca, necesita la unción de la Iglesia para convertirse en un sacramental. Un crucifijo sin la bendición de un sacerdote es, a nivel espiritual, como una espada sin filo. El tercer error, y quizás el más común, es la cruz olvidada. La colgamos en un pasillo oscuro, detrás de una puerta o en un cuarto de invitados que nunca se usa. El Padre Pío revelaba que el crucifijo debe estar en el corazón del hogar, donde la familia vive, reza y sí, también discute. Debe ser un testigo constante de nuestra vida. El cuarto error es la cruz sucia o rota. ¿Cómo esperamos que un arma espiritual nos defienda si la tratamos con negligencia? Un crucifijo cubierto de polvo o uno al que le falta un brazo a la imagen de Cristo es un signo de nuestra propia tibieza espiritual. El demonio ve esa falta de cuidado y la interpreta como una invitación. Finalmente, el quinto error: usarlo con una intención supersticiosa. Creer que el objeto por sí solo, sin nuestra conversión, sin nuestra oración y sin un estado de gracia, nos salvará. Eso no es fe, es magia. Y Dios no responde a la magia. Estos errores convierten su fortaleza en una fachada de cartón. Y ahora que lo sabe,
está en el umbral de una decisión: seguir en la ignorancia o aprender a empuñar el arma más poderosa que existe. Ahora que el velo de la ignorancia ha sido rasgado y los errores fatales han quedado expuestos, no se desespere, porque el mismo Padre Pío que nos mostró el peligro también nos entregó, por la misericordia de Dios, el mapa exacto para la victoria. Nos reveló el camino para transformar ese madero en un baluarte de poder divino, un canal directo de la gracia de Dios. Preste mucha atención, porque lo que estoy a punto de revelarle es un guía práctico y profundo, un manual de guerra espiritual para el cristiano de hoy. El primer paso es la activación solemne. Tome su crucifijo, uno que muestre claramente las llagas de nuestro Señor, y llévelo ante un sacerdote. No pida una bendición rápida. Pida con humildad que realice sobre él la bendición tradicional para crucifijos que se encuentra en el ritual romano, usando agua bendita. Este acto lo eleva de un simple objeto a un sacramental de la Santa Madre Iglesia. Una vez en su hogar, arrodíllese ante él, solo o con su familia, y realice lo que el Padre Pío llamaba la consagración del arma espiritual. Con su mano derecha sobre la imagen de Cristo, rece con todo el fervor de su alma esta oración: «Oh Cruz Santísima, instrumento de mi salvación y terror de los demonios, te consagro hoy como guardiana de mi hogar y de mi familia. Por la preciosísima sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó sobre ti, te activo como escudo contra toda potestad de las tinieblas, contra toda enfermedad, ruina y división. Que tu sola presencia sea un exorcismo constante en esta casa, un faro de la gracia divina y un recordatorio perpetuo de que pertenecemos a Cristo. Amén». El segundo paso es la localización estratégica. El Padre Pío fue tajante en esto. El crucifijo principal no debe estar escondido en un dormitorio. Su lugar de honor es la pared más importante de la sala principal, el corazón de la vida familiar. Debe presidir sus conversaciones, sus comidas, sus alegrías y, sobre todo, sus penas. Debe ser lo último que vea al salir y lo primero que vea al regresar. Otro lugar de inmenso poder es en la pared frente a la puerta principal de su casa. De esta manera, cualquier persona o influencia que entre, sea visible o invisible, se enfrentará primero con la majestad del Rey victorioso. Ahora las prácticas. Diariamente al levantarse, antes de tocar su teléfono, mire el crucifijo y ofrezca su día diciendo: «Todo por ti, Sagrado Corazón de Jesús». Enseña a sus hijos a dar un beso a los pies de Cristo en la cruz antes de irse a la escuela. Semanalmente, cada viernes, la familia debe reunirse frente a ese crucifijo para rezar al menos una decena del rosario, meditando en los misterios dolorosos. Es un acto de reparación que fortalece las paredes espirituales de su hogar. Mensualmente limpie el crucifijo con reverencia, como quien pule la armadura de un rey. Mientras lo hace, agradezca a Dios por la protección invisible que ha recibido. Recuerdo el testimonio de María, una mujer cuyo hogar era un infierno de peleas constantes con su esposo. Comenzó este método con poca fe. Semanas después, me contó entre lágrimas: «No sé explicarlo, pero desde que rezamos juntos frente a la cruz cada viernes, la rabia se ha ido, hay paz». O el caso de Antonio, que sufría de una opresión en el pecho y un miedo terrible por las noches. Colocó el crucifijo consagrado en su cuarto y ahora duerme protegido bajo la sombra del madero que venció al mundo. Una vez que la cruz de Cristo es entronizada y venerada correctamente en su hogar, no espere ver ángeles descendiendo ni escuchar coros celestiales de inmediato. La obra de Dios es sutil, pero poderosa. Los primeros signos de la transformación son una brisa de paz, donde antes había un huracán de discordia. Notará que las discusiones con su cónyuge, que antes escalaban hasta la ira, ahora mueren sin fuerza,
como una llama a la que le falta el oxígeno del rencor. Sentirá que el sueño de sus hijos es más profundo y sereno. La pesadez opresiva que sentía en ciertas habitaciones comenzará a disiparse, reemplazada por una ligereza, una claridad. Es el inicio de la reconquista de su territorio sagrado. Con el tiempo, a medida que su devoción persevera, las grandes bendiciones se manifiestan de manera innegable. La paz familiar se solidifica. El crucifijo se convierte en un juez silencioso, pero amoroso, que los llama a la reconciliación antes de que el sol se ponga. Se crea un escudo de protección espiritual y físico alrededor de su familia. Es posible que nunca sepa del accidente de coche que fue evitado por una demora inexplicable o de la mala influencia que decidió no tocar a su puerta, pero sentirá la seguridad, la certeza de que una muralla invisible, cimentada en la sangre de Cristo, protege a los suyos. La gracia de Dios comenzará a fluir de maneras inesperadas. Esa oportunidad de trabajo que parecía imposible, la solución a un problema financiero que lo ahogaba, la fuerza para vencer un vicio que lo esclavizaba. Su hogar, antes un campo de batalla espiritual, se convierte en un canal de bendiciones, un Betania donde Jesús descansa, y la salud de su alma, y a menudo la de su cuerpo, florecerá en este ambiente santificado. Pero aquí yace la revelación más profunda, el secreto final que el Padre Pío quería que entendiéramos. El propósito de todo esto no es simplemente construir una fortaleza para vivir cómodamente, a salvo del mal. Ese es solo el primer paso. La verdadera intención de Dios es que, al contemplar diariamente a Cristo crucificado, su propio corazón se transforme. La cruz no es solo un escudo, es un espejo. En ella vemos la fealdad de nuestro pecado y la belleza infinita del amor de Dios. El objetivo final no es la protección, sino la conversión. El demonio es derrotado no solo porque no puede entrar en su casa, sino porque no puede entrar en su corazón, que ahora está siendo crucificado al mundo y entregado a Cristo. Hemos viajado desde la oscuridad de los errores comunes hasta la luz de la práctica correcta y ahora a la revelación del propósito divino. No deje que este conocimiento se convierta en una mera curiosidad. La batalla por su alma y la de su familia es real y se libra ahora mismo. Comience hoy. Consagre su crucifijo, dele su lugar de honor y comience a vivir bajo su sombra. Escriba en los comentarios: yo acepto esta bendición, como un acto de fe. Suscríbase al canal y únase como miembro para continuar fortaleciendo su espíritu. Recuerde siempre las palabras del Padre Pío: lleva siempre la cruz en tu corazón y te dará la fuerza para soportar las penas más grandes.